Continuamos hoy nuestro estudio en el peregrinaje, aprendiendo del pueblo de Israel en su salida de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. Ya hemos llegado hasta donde el pueblo de Israel, el pueblo judío, pasó el Mar Rojo, pasó el río Jordán, ya se encontraron con Jericó y vencieron aquel gran desafío que tenían frente a ellos. Moisés ha llegado con el pueblo de Israel y con Josué, su ayudante, al monte Sinaí, con el pueblo, donde cumpliéndole Dios lo que le había prometido, que serviría a Dios en el Sinaí. Moisés está estacionado en este lugar, el pueblo está acampando en una condición de reposo, de disfrutar la gran experiencia de haber llegado a la tierra de libertad, aunque no han poseído la tierra de Canaán. Pero ahora vamos a hacer un paréntesis para conocer la historia de un hombre, al que conocemos como Caleb. Y Caleb es el hombre cuya frase le da importancia a la historia de su vida. Dame pues, le dice él a Moisés, este monte. La historia de Caleb es usada para recordar, para considerar días memoriales o días de patriotismo. Recordamos en los días memoriales la caída de los hombres que han dado su vida en batallas por sus naciones, a los caídos en batallas. Y recordamos, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, el Día de los Muertos, no solamente a los soldados que han dado su vida por una nación, sino también a miembros de nuestra familia, los que nos han ganado, los que se nos adelantaron y ya murieron. Obviamente, estos son días para recordar. Y recordamos la importancia de una relación, la importancia de un evento, cosas que marcan nuestra vida. Este pasaje del que vamos a hablar hoy, Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14, donde encontramos una parte de una historia que es muy importante. Este es un pasaje de un libro de batallas. Después de Moisés, nos dice la Escritura que Josué queda como líder en el monte Sinaí y a él le corresponde continuar el trabajo de guiar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ya llegamos al punto donde Moisés ha muerto, Josué tomó el liderazgo, Josué guía al pueblo a la tierra prometida y le corresponde la responsabilidad de repartir las tierras a las tribus de Israel. Las tierras deberán ser conquistadas y desarrolladas una vez que son asignadas a las tribus de Israel. Y encontramos que en esa situación que está viendo, Caleb aparece en el escenario lidiando con memorias importantes. Yo quiero leer primero el capítulo 14 de Josué, versículos 6 hacia adelante. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué a Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Este pasaje que nos habla de una experiencia, de una dimensión diferente que vive la vida de este sencillo siervo de Dios al que conocemos como Caleb. Empieza la historia de Caleb mencionándolo como uno de los espías
de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra que hoy conocemos como la tierra de Canaán. En el tiempo aquel era conocida como Cades Barnea. La Biblia nos dice que cuando Caleb fue dentro de los espías, iba Josué y Caleb. Y cuando Caleb fue con Josué, ellos tuvieron una impresión diferente de la tierra que reconocieron a la interpretación que tuvieron los otros 10 espías. La Escritura nos dice en Números capítulo 13 y 14 que cuando estos dos regresaron, mientras que los otros hablaban negativo, que la tierra tiene un ejército de gigantes, que sí es cierto que es una tierra próspera, que fluye leche y miel, pero hablaron de que las ciudades son fortificadas y que tienen un ejército de gigantes, y eso causaría que fuera imposible para nosotros, el pueblo judío, conquistar una tierra así. Algo así como que lo que Dios nos dio no es conquistable, nosotros no podríamos obtenerlo porque el reto es demasiado grande. Pero Caleb, como Josué, cuando regresaron, el reporte que trajeron fue muy diferente. Sí, Josué escucha la palabra de Caleb diciéndole: ¿te acuerdas que hace 45 años, cuando yo tenía 40 años de edad, el Señor nos mandó a través de Moisés a que fuéramos a inspeccionar la tierra? Bueno, ¿te acuerdas lo que tú y yo reportamos? Sí, aquellos vieron que la tierra era una amenaza y que no se podía conquistar, pero tú y yo vimos que en efecto la tierra tiene buen fruto, la tierra fluye leche y miel, y que sí, en efecto hay gigantes, pero nuestro reporte fue: nos los comeremos como pan con miel. ¿Por qué? Bueno, había una gran diferencia en la perspectiva de Josué y Caleb y la perspectiva que tenían los otros compañeros espías. Caleb vio más allá. Caleb vio a Hebrón, el monte donde Moisés tenía su encuentro con Jehová. Y sí es cierto que dentro de la tierra prometida había lugares con desafíos muy grandes. Caleb podía ver un poco más allá. Su perspectiva era espiritual, no era carnal. Y entonces él le menciona a Josué que allá donde Moisés tuvo su experiencia con Jehová, también yo puedo ver el poder de Dios. Y si Dios le dio a Moisés desde allá aquella gran victoria, también nos la dará a nosotros y me permitirá a mí ser un conquistador. Entonces Caleb reporta: más podremos nosotros que ellos. La mayoría de los espías vieron grandes gigantes porque su Dios era pequeño. Era el mismo Dios de Josué, pero su interpretación de Dios era un Dios que se ajustaba a las circunstancias. En el caso de Caleb, cuando Caleb habla, veía a los gigantes como pequeños, pero veía a Dios como grande y todopoderoso. Y ante un Dios todopoderoso, cualquier circunstancia y cualquier problema que se presente va a ser más pequeño. Caleb ahora sostiene que Dios les ha dado una promesa y él va a recordar esa promesa. Versículos 6 y 7 dice: entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentí en mi corazón. Las palabras estas nos ayudan a ver cómo Caleb tenía en su memoria clara una experiencia que no podía olvidar. ¿Qué tenía Caleb en su memoria? El espía que había ido y venido recibió, por su actitud positiva, por su fe, una promesa que Dios le da de parte de Jehová, en el que por causa de su disposición, por causa de su fe,
por causa de su convicción, Dios le premiaría porque él había caminado con Dios. El reporte, más podremos nosotros que ellos, o nos los comeremos como pan con miel, hacía notorio que la fe de Caleb era una fe absoluta, una fe bien fundada. Y ahora la promesa que Dios le hizo a Caleb le sostiene frente a una situación de alto reto. La promesa nunca la va a olvidar. Hay cosas que Dios nos ha dicho, hay momentos en los que Dios nos ha hablado que marcan nuestra vida. Y podemos olvidar detalles y podemos olvidarnos de algunas cosas del momento, pero no nos vamos a olvidar de una promesa que Dios nos hace. En este caso, cuando encontramos a Caleb confiando en el poder de Dios por el reto que tiene frente a él declara lo que él tiene en su memoria. Dios me hizo una promesa. Nunca encontraremos a Caleb como parte de los gruñones, del grupo de la gente que se anda quejando, porque él tiene clara en su memoria la promesa de Dios. A través de la vida, Caleb ha estado caminando hacia el mejor destino. Él sabe que Dios le ha hecho promesa y él sabe que Dios lo va a llevar a una experiencia de victoria. Caleb no solo recuerda la promesa, Caleb no solo recuerda la promesa que Dios le ha hecho, también Caleb recuerda el compromiso que hizo con Dios. Versículos 8 y 9 dice: sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios, mientras que otros vieron lo monstruoso del reto y lo peligroso. Lo que hizo Caleb fue mirar el plan de Dios y sostener su mirada en el proyecto en el que estaba envuelto, que era un proyecto divino. Un hombre de Dios dedicado, un hombre de Dios comprometido con la tarea que tiene frente a él, recordando el tiempo de su entrega total. Por causa de cómo viví aquella experiencia, por causa de mi experiencia de haber ido a explorar la tierra de la promesa y llevar mis ojos puestos en la palabra de Dios, yo puedo entonces sostenerme y mantenerme fiel y entregar mi vida al cumplimiento del proyecto que tenemos por delante, en este caso, el proyecto de poseer a través de haber conquistado para reconstruir o hacer lo que haya que hacer en la tierra que Dios nos ha dado. En este caso, Caleb repasa su compromiso con Dios. Recordó cómo se mantuvo al margen de la mayoría. Eran 12 los espías, 10 de ellos hicieron su propio club de llorones, de víctimas, y pensaron: esto que Dios quiere hacer con nosotros no es posible para nosotros. ¿Recuerdas tus victorias pasadas? ¿Recuerdas momentos en tu vida en los que enfrentaste grandes desafíos y te apretaste tu fajo y dijiste: voy hacia adelante? ¿Recuerdas aquellos momentos cuando tuviste experiencias que te llevaron a tomar decisiones grandes? Como el día que conociste a Jesús como Salvador personal y tuviste la osadía de hacer la decisión de ser salvo y le consagraste a Él tu vida y le diste tu corazón. ¿Recuerdas ese día de tu salvación? ¿Día grande de victoria en tu vida? ¿O el día en el que decidiste consagrar tu vida al Señor?
El día que decidiste, voy a poner mi confianza en Dios y no temeré a lo que pueda suceder, porque Dios estará conmigo. Cuando nos recordamos del tiempo de nuestro compromiso con Dios, de nuestra salvación, el día que nos consagramos para servirle y seguirle, ese día de nuestra gran victoria pasa a convertirse en el fundamento sobre el cual vivimos. Leo la carta de Apocalipsis, las que el Señor le manda a las 7 iglesias, y en la primera, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 7, la epístola o la carta que le manda el Señor a la iglesia de Éfeso, una historia que me impacta porque es una historia triste. Sí, Dios reconoce virtudes de la iglesia de Éfeso, Dios reconoce la fe de esa iglesia de Éfeso, Dios reconoce su efectividad, pero Dios les reprocha un grave problema: pero has dejado tu primer amor. Se te olvidó aquella experiencia de salvación. Se te ha olvidado el poder de tu Salvador. Se te ha olvidado que en medio de todo lo bueno que ha sucedido, tú tienes un compromiso con Dios y Dios tiene un compromiso contigo. Y el Señor le dice a esa iglesia: pero yo tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Bueno, Caleb está recordando su compromiso con Dios y él no va a mirar para atrás, él no va a claudicar, él no va a mirar las circunstancias. Él hizo un compromiso con Dios y él mantiene fresca la promesa de Dios en su mente. También Caleb recuerda la fidelidad de Dios. El versículo 10 y 11 de Josué capítulo 14 lee de la siguiente manera: y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió, estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Qué palabra de un hombre que está recordando no solamente que Dios me hizo una promesa, que está recordando la parte donde yo me comprometí con Dios, pero también está recordando que Dios ha sido fiel, que Dios es fiel. Sus palabras son: Jehová me ha hecho vivir, el Señor me ha hecho vivir. La pregunta hoy sería: ¿estás agradecido con Dios porque Él te ha guardado la vida? Me pongo a recordar eventos en la propia historia de mi vida, y cuando las recuerdo hay experiencias que he vivido donde no me queda más que decir: gracias, Señor, porque aún estoy aquí. Me has hecho vivir. Me he visto varias veces, como diría el Salmo 23, en el valle de la sombra de la muerte. Me he visto frente al río, y a veces he deseado pasar el río y ya irme para el otro lado, pero Dios me ha conservado la vida. Dios me ha asignado vivir. Y Caleb está recordando cómo Dios le ha sido fiel. ¿Estás agradecido? Como en el caso de Caleb. Excepto Josué y Caleb, todos murieron. Los otros 10 espías murieron. Algunos eran más jóvenes que ellos, pero murieron. Dios no les conservó la vida. Eran personas que con sus propias palabras marcaban su propio destino. Las palabras negativas no son buenas. La Escritura dice que nosotros pronunciamos con nuestra boca palabras de vida o palabras de muerte. Aquellos que hablan negativo atraen lo negativo. Aquellos que se llenan de temores causan que lo que temen les gane. En este caso encontramos a un hombre que está recordando que Dios les ha sido fiel a estos dos que están conversando en este día después de 45 años. Y posiblemente cualquiera diría: oiga, pero un hombre de 85 años es un viejito. Bueno, dice Josué: yo tengo doblada la edad como tú. Somos dos siervos de Dios que ya estamos sobre los 80.
Y cualquiera de nosotros diríamos, pero qué anciano, ¿verdad? Qué viejitos. Una persona en nuestro tiempo de 85 años, decimos, ya está respirando oxígeno ajeno. Pero, ¿te diste cuenta las palabras de Caleb? Estoy lleno de vigor. Está diciendo, estoy capacitado para enfrentarme a una guerra como lo hubiera hecho cuando tenía 40 años de edad. No estaba acostado en sus laureles, ya jubilado, pensando en que aquí estoy esperando la muerte. Dios le había cuidado hasta este momento y él lo sabía. Y él está celebrando el cuidado de Dios. Su gracia me ha guardado, diría en lenguaje nuestro, en el versículo 11 que quiero volver a leer. Todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ahora pues dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día. Ahora sí, está Caleb hablando en forma positiva. Ahora está hablando de enfrentar un nuevo reto, el desafío de la otra parte de su vida, lo que viene, 85 años, pero está en la disposición de conquistar, está en la disposición de reorganizar, está en esa disposición. Bueno, este hombre tiene la disposición porque está trabajando sobre su memoria. Lo que Dios me dijo, el compromiso que hice con Dios y lo fiel que es nuestro Dios. Si Dios me ha cuidado hasta ahora, si Dios me ha dado la vida hasta ahora, si su gracia me ha guardado hasta ahora, dame pues ahora este monte. El monte representa un reto muy grande. Para empezar, él mismo se acuerda que las ciudades son fortificadas, que hay un ejército, que su ejército era grande y eran hombres grandes, aparte de que el ejército era grande, era de hombres grandes armados. Pero Caleb le dice a Josué, dame este reto, dame lo mejor de la tierra de Canaán es la parte esta, pero yo la quiero, yo quiero ese monte, dame ese monte, aunque sea la asignación más difícil, yo la quiero. Aunque sea la asignación más difícil, diría Caleb a Josué, dame esa montaña, dame ese monte que lo voy a conquistar. Vamos a ganar la batalla, vamos a poseer la tierra y vamos a organizarla de la manera que Dios indique. Recordar lo que Dios nos ha prometido, recordar nuestro compromiso con Dios, recordar la fidelidad de Dios nos sirve de desafío para hacerle frente a cualquier situación que enfrentemos en la vida. Hoy el mundo está viviendo experiencias muy difíciles y estamos frente a desafíos peligrosos, pero tú y yo tenemos una relación con Dios. Hemos puesto nuestra confianza en Él y Él nos ha dado su palabra y tenemos sus garantías. Otra vez te menciono el Salmo 91. Detente por lo menos una hora esta semana. Léelo con calma y mira qué promete Dios a los que ponen en Él su confianza. Y ahora te pregunto, ¿quién será más poderosa, la pandemia o la mano de Dios? ¿Quién es más poderoso? Si has hecho tu compromiso con Dios, no lo olvides. Él contrajo un compromiso contigo y Él es fiel a su compromiso. De modo que tú puedes levantar tu frente y caminar hacia adelante aceptando cualquier desafío. Si vas en su nombre, vencerás, porque nada podrá contra ti. Dios te bendiga.